que según los datos del ayuntamiento, ahora mismo hay en Villalba son 67.000 habitantes censados y un 20,8% tiene un animal en sus hogares, según los datos que da el ayuntamiento. El pasado pleno de julio aprobamos la ordenanza de tenencia de animales. Presentamos unas enmiendas nosotras porque pensábamos que estaba muy dirigida solo a animales domésticos y de compañía, y creíamos que tenía que estar un poco más enfocada también a la gestión de fauna salvaje y sobre todo también pues eso, a todos los animales, ¿no?, que habitan en el término, que también tenemos colonias de pato, de jabalí, y bueno, nos dijeron que no, o sea, no aprobaron nuestras enmiendas, salió la ordenanza aprobada, pero no aprobaron nuestras enmiendas porque decían que, bueno, que eso no pertenecía al área de sanidad, sino que era más de tema de medio ambiente, de control de poblaciones y tal, de animales. Sabéis que aquí en el Coto hemos tenido problemas con los jabalíes y tal. Y bueno, la ordenanza sigue aprobada. Nosotros, recuerdo que los escolares nos abstuvimos. Incluía cosas muy positivas, porque estaba súper obsoleta la ordenanza, la del 2002. Incluía, por ejemplo, lo del método CER, que lo hemos añadido también, casas acogidas, la prohibición de crianzas particulares, prohibición de mutilaciones con fines estéticos, el empleo de collares o bozales que causen daños al animal, la obligación de esterilizar a todos los animales que salgan de las casas. Y luego también querían introducir el tema del genotipado. A la vez que se hacía el censo, pues tomar una muestra de ADN pues, para mantener un poco, a poder denunciar a los propietarios que dejan las heces de los animales en la calle. Pero bueno, esto está un poco en el aire, porque como es de pago, pues no creo que haya mucha gente que quiera hacer 42 porque no es obligatorio el genotipado. El censo municipal creo que sí que es por ley, ¿no? Y nada, bueno, pero igualmente la ordenanza es un gran paso, pero digo, está obsoleta, en 2002 no incluía nada de esto que creemos que sí que es importante. Pero bueno, como todos ya sabemos, pues en Villalba todavía tenemos que dar muchos pasos más para conseguir una verdadera protección de los animales. Lo hemos visto y lo vemos todos los años con las corridas de toros, que aquí en la zona no pueden faltar. Y lo hemos visto en estas últimas fiestas de Santiago, del mes de julio, que con dinero público, 130.000 euros, pues se financiaron corridas de toros. Entonces, bueno, todavía es verdad que esto incluye cosas muy positivas, pero hay muchísimo todavía que avanzar aquí en el municipio. Y esto, bueno, pues un poco lo local, para que Sergio nos comente a nivel estatal lo que estáis trabajando. Sí, yo hay varias cosas que me gustaría también relacionando con lo que planteas del nivel local, porque, y se lo contaba aquí a los compañeros antes en la puerta, la concejala que redactó, que está en gobierno, que redactó esta norma, se puso en contacto con la Dirección General de Derechos de los Animales para que le hiciéramos una revisión técnica a la ordenanza que proponían. Nosotros le hicimos algunas sugerencias, como pasa con muchos ayuntamientos que nos solicitan la información, y una de las cosas que le sugerimos fue la inclusión del método CER de gestión de colonias felinas, y otra de las cosas que le sugerimos fue la no creación de los censos de ADN, porque es una cosa, así entre nosotros, bastante absurda. ¿Qué es eso del método CER? Perdón. El método CER es el método de captura, esterilización y retorno de gatos. Sobre todo se hace con colonias felinas con la finalidad de controlar las poblaciones de colonias felinas con un fin último, que es la reducción hasta el punto en el que desaparezcan estas colonias, porque un gato en la calle no es un lugar para vivir bien, ¿no? Pero son animales que están adaptados y que viven en la calle de manera natural desde prácticamente que han nacido, con lo cual recluirlos o meterlos en una casa es imposible, o en un centro de protección animal supone prácticamente la muerte del animal. Hay gatos que pueden hablar del 80-90% de los gatos mueren en las siguientes semanas de estrés, porque bueno, es como si metemos de repente un tigre en una jaula, ¿no? O sea, no es exactamente igual, pero son animales que nacen y se socializan en un entorno alejado del humano, y entonces, bueno, el método que se ha demostrado más factible y más eficiente a la hora de reducir estas poblaciones de gatos en la calle es el método CER. Actualmente el método CER lo gestiona la mayoría de las veces voluntarias, y aquí hablamos en un femenino amplio porque
podremos hablar del 95 o 90% son mujeres quienes gestionan estas colonias. Hasta hace muy poco tiempo a estas voluntarias se les ha denostado hasta un punto bueno, de persecución incluso. Son personas que sufren insultos, que sufren amenazas por hacer una tarea que en el fondo es una tarea de la administración, es decir, son animales que provienen del abandono, porque los gatos al final provienen del abandono y es la administración la que se debería hacer cargo de esto, ¿no? Y ahora en este caso pues en colaboración con estas voluntarias. Y sin embargo, bueno, pues ha seguido haciendo su tarea de una manera voluntaria, pagando de su bolsillo las esterilizaciones de estas colonias, y son ellas las que han ido implantando, hablo a nivel nacional, pues el método CER. El método CER, que ha sido a base de prueba-error, pues quizá el método CER se ha demostrado que es el más factible para controlar las colonias felinas con esa finalidad, que algún día no haya gatos en la calle porque no es un buen sitio para vivir. Un gato en la calle tiene una media de vida de 3-4 años, cuando en tu casa te puede durar perfectamente 15, 17, 20 años incluso algunos gatos, ¿no? Eso evidencia que la vida es muy perra en la calle para un gato. De hecho, y empezando ya por la parte estatal, voy a intentar ser lo más breve posible. Córtame, por favor. O sea, yo hago aquí un Fidel Castro que me quedo tan ancho, O sea, que llevamos 3 años trabajando en medidas de protección animal, intentando abrir una brecha que nunca se había abierto, que era la protección animal a nivel estatal, que tengo muchas cosas que puedo contar y muchas reflexiones que hacer, pero también la idea es que podamos compartir y que podamos solventar dudas, ¿no? Porque lo hablábamos antes en la puerta, ¿no? Quizá esta ley, la ley de protección animal que estamos poniendo en marcha, yo creo que es de las leyes que más titulares ha tenido en radios, teles, prensa. Yo, además, el otro día salió una encuesta del nivel de conocimiento. Yo tengo más nivel de conocimiento que algunos ministros. No va bien, en este caso me refiero, que han hecho una campaña muy dura contra la ley de protección animal y también contra, en este caso contra mí, que soy quien está al frente de la dirección general. Bueno, pues muy dura, ¿no? Y se han contado muchas cosas que no son ciertas. Y esas son cosas que me gustaría que pudiéramos hablar aquí para que sepáis también, ¿no? Porque muchas veces estas cosas se debaten y se hablan en cualquier espacio donde compartáis con vecinos o amigos, lo que sea. Y, o sea, a mí en el mismo ministerio me han venido funcionarios de sanidad y me decían: oye, es que mi hijo tiene una cobaya, me han dicho que se la vais a quitar. Hasta ese punto. Y era como, pues sí que tengo yo que contarte. Y me bajé a tomar un café con el señor y le conté un poco todo, porque era como, estamos lejos de eso, ni mucho menos. Bueno, volviendo un poco al principio, que parece que hace un siglo, justo poquito antes de la pandemia, en febrero del mismo año de iniciarse la pandemia, a mí me nombran, empieza la pandemia un mes después, prácticamente la pandemia, lo que es las restricciones de movilidad, y una de las primeras cosas que planteamos desde la Dirección General, y esto enlaza un poco con lo de las colonias felinas, nos peleamos mucho y aquí fue la primera gran batalla, ¿no? De repente todo el mundo encerrado en casa, se establecen unas medidas mínimas de garantía para que pudiera salir una serie de gente a la calle, servicios esenciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores sanitarios. Bueno, pues nosotros de repente planteamos que las alimentadoras de colonias felinas tenían que poder salir a la calle. Y recuerdo la respuesta de la directora general de Salud Pública, claro, en ese contexto donde morían miles de personas al día, que yo además lo veía a Fernando Simón, a la directora general, que compartimos el mismo edificio. A mí me dijo la señora: ¿qué me estás contando de gatos? Si a mí se me mueren miles de personas al día. Y dentro de su lógica yo lo entendía, ¿no? Pero yo le decía: ya, pero es que este es mi trabajo. Es decir, yo tengo que también plantear en una situación excepcional como esta, para todos y para todas, también la situación excepcional para una gente que sale a diario a alimentar a colonias felinas y que si no lo hacen, esos gatos se van a descontrolar. Están acostumbrados a estar alimentados cada día y cada hora a la misma. Son gente además que ni se va de vacaciones muchas veces
poder alimentar a sus gatos, si tú ahora los tienes meses, aunque en aquel momento eran 15 días, ¿no? La primera vez creo que era, sin alimentar, bueno, pues podría suponer un riesgo, ¿no? Un riesgo para esos gatos y para la movilidad de muchos animales. Y esa fue un poco como la primera gran batalla, que parecía una cosa menor, pero luego salió hasta el presidente del gobierno en el pleno del Congreso hablando de que se había dado la posibilidad de que como medida excepcional también las alimentadoras de colonias felinas pudieran salir. Y era la primera vez que se hablaba de las colonias felinas a nivel nacional. Así que fue una cosa pequeña en un momento muy complejo para todos, pero que fue como un pequeño primer triunfo, ¿no? de decir, oye, ponemos la protección animal también sobre la mesa en un momento extremadamente complicado y duro como era ese. Bueno, a partir de ahí empezamos a desarrollar la propuesta de ley de protección y derechos de los animales. Iniciamos una ronda de reuniones con todo el sector implicado, desde criadores, cazadores, protectoras, bueno, de todo, criminólogos, veterinarios, todo el mundo que solicitaba participar. Yo de hecho perdí la cuenta en la reunión 800, y esto en un año y medio. A mí me decían, no, es que hay sectores que no han participado. Digo, pues mira, chico, yo, ¿qué quieres que te diga? Aquí ha venido hasta mi prima del pueblo, se ha querido a reunirse, a explicarnos un poco todo lo que ha planteado, lo que ha entendido que tenía que estar recogido en esta norma, y todo el mundo participó, ¿no? Todo el mundo aportó, y en este último año ya nos hemos dedicado a la redacción de la ley propiamente dicha. La ley al final supone un cambio cultural, porque incluso aunque tengamos 17 normas de protección animal en cada comunidad autónoma, parecía como que el Estado no tenía nada que hacer en esto y no existía la necesidad de tener una norma a nivel nacional que un poco homogeneizara los mínimos, porque era establecer una ley básica que es una ley de mínimos. A partir de ahí nosotros entendíamos que uno de los ejes fundamentales de la ley era el sacrificio cero. Estamos en el siglo que estamos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el sacrificio cero es una cosa obligatoria desde 2016, que se estableció la ley de la Comunidad de Madrid, pero en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, Castilla y León, la ley no impide el sacrificio de los animales sanos. Es decir, un animal es abandonado, llega a un centro de protección animal y a los 20 días se le puede sacrificar. Eso es un fracaso como sociedad, entiendo yo. Podemos entender que los animales quizás no son lo más importante, primero son las personas, ¿vale? Pero es un fracaso como sociedad que un animal sea abandonado y luego tengamos que sacrificarlo porque no somos capaces de evitar ese proceso. Y para llegar a una ley de sacrificio cero, después de ver los errores de la propia ley de la Comunidad de Madrid, que se estableció sacrificio cero, pero no se trabajó en el eje fundamental, que es el abandono cero. Nuestro país tiene un nivel de abandono en torno a los 300.000 animales al año. Se abandonan una media entre 150.000 perros y 150.000 gatos. Esto sin hablar de pequeños mamíferos. Eso es incontable. Cobayas, hámster, aves de pequeño formato, conejos. Eso ni siquiera es posible contarlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera es obligatorio la identificación de estos animales. Hay un limbo para muchos de estos animales que no requieren prácticamente ni identificación. Entonces, para conseguir el sacrificio cero real, sin que hagamos que las protectoras de animales o los centros de protección animal se saturen de animales y punto, bueno, pues hay que ir a ese eje fundamental, el abandono cero. Y si te vas a los datos de por qué se abandonan animales en nuestro país o cuáles son los momentos puntuales donde se abandonan animales, el primero de ellos es por la situación socioeconómica. En muchos casos hablan de que la situación socioeconómica es importante, es decir, tú adquieres un animal muchas veces sin la reflexión suficiente de que quieres tener un animal y al poco tiempo decides que ya no quieres tener porque te vas de vacaciones o porque es un gasto tremendo, porque salen 3 veces al día. Bueno, entonces eso es el primer eje fundamental en el que luego a los pocos meses los animales se abandonan. El segundo de los ejes fundamentales
es el fin de la actividad cinegética. Cuando acaba cada año la actividad de caza, hay un porcentaje altísimo de animales que se abandonan. Y luego hay otra serie de factores que tienen que ver con el mal encaje de los animales dentro del propio hogar, y esto tiene mucho que ver también con la mala elección de los animales que adoptas o compras. Yo, por ejemplo, hasta hace muy poquito vivía en el centro de Madrid y tenía una vecina, pues, que era mayor, o sea, que podría tener 70 años, y tenía un pastor belga malinois. No sé si conocéis el pastor belga malinois. Es una especie de pastor alemán, un poco más estrecho, más oscurito. El pastor belga malinois es el que utiliza normalmente la policía para entrenar para ataque. Es un perro con una actividad física, que necesita una actividad física brutal. Y lo mismo que, por ejemplo, ahora está muy de moda los border collie. Border collie es un perro pastor que necesita una actividad tremenda, ¿no? Entonces hay animales que se ponen de moda de repente, y claro, tú tienes una vida en la que tú trabajas 8 horas, tienes que ir a tus cosas, y tu perro, pues un border collie, te come la casa. Te come la casa como no le saques 6 horas a la calle todos los días. O sea, son ejemplos pequeños, igual que un pastor belga malinois, se pusieron de moda, y son perros que requieren mucha actividad. Claro, yo mi vecina no sé qué ha pasado con ese pastor belga malinois, pero le auguraba un futuro muy corto juntos, porque en cualquier momento el pastor belga le arranca la cadera, sale corriendo, y entonces, bueno, pues la buena elección del animal que quieres tener es también importante. Y a lo mejor lo que puedes adoptar o comprar es un gato, porque tu vida no te permite mucho más, ¿no? Entonces, ese ejercicio de responsabilidad también es importante, y quisimos incluirlo también dentro de la norma. Y aquí viene el primer gran bulo de la norma: la necesidad de hacer un curso de formación para la tenencia de animales. Bueno, no es exactamente un bulo, porque es real. Es decir, nosotros planteamos la necesidad de que todas las personas que tengan un animal o vayan a tener a un animal tengan una pequeña, mínima formación de lo que significa tener un animal. No es una cosa tan grave, ¿no? Hay gente que piensa, ¿cómo me vas a obligar si yo llevo 30 años teniendo perros? Muy bien, pues seguramente el pequeño test que se va a hacer, o la pequeña formación que se va a hacer, tú ya conoces todo esto. Es decir, que no te suponga un problema perder 5 minutos, 10 minutos de tu tiempo. Queremos hacerlo además de una manera telemática, que sea rápida. Por poner un ejemplo, el carnet de manipulador de alimentos, ¿no? El carnet de manipulador de alimentos, pues tú lo haces viendo una serie de fichas, unos tests en internet, y te lo sacas. O sea, pierdes media hora de tu vida en hacer eso, ¿no? Y adquieres un conocimiento muy básico, muy mínimo, de lo que tienes que hacer para no matar a alguien cuando preparas comida, básicamente, no mucho más. Y en este caso es una cosa similar, ¿no? Que sepas qué supone tener un perro. Un perro te dura tantos años. Un perro tiene un gasto medio anual en torno a 1.000, 2.000 euros, dependiendo del animal, solo en alimentación y en vacunas básicas. Pero ¿y si el perro se pone enfermo? Ten en cuenta que una operación, por ejemplo, de tal, te cuesta de media esto. Bueno, para que lo sepas, ¿no? Y a partir de ahí, pues decide qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Ese es el primer gran cuestión, ¿no? El curso de protección, de tenencia responsable. A partir de ahí, otro de los ejes fundamentales de la ley es la trazabilidad. Para nosotros es una obsesión la trazabilidad y el conocimiento de los animales desde que nacen hasta que mueren. Ahora mismo no sabemos ni la de perros y gatos que hay en nuestro país. Perros todavía te puedes acercar porque en todas las comunidades autónomas es obligatorio su identificación, pero los gatos no. En todas las comunidades autónomas no es obligatorio la identificación, con lo cual todos los datos que podamos decir que hay de animales en nuestro país se pueden acercar, pero no son reales. Entonces, claro, nosotros lo que planteamos es que a nivel estatal exista un control, un conocimiento de todos los animales que hay. Ya no solo por una cuestión de protección animal, de poder proteger a esos animales, sino por una propia cuestión de salud pública. Son animales, son transmisores de enfermedades, con lo cual hay que conocer cuántos animales hay. A lo mejor quizá aquí los más cerebritos os acordáis de cuando se implementó en producción ganadera un sistema similar. Yo creo que fue en torno a hace 30 años, se establecieron los sistemas de trazabilidad de animales de producción.
Esto en todas nuestras cabezas encaja, ¿no? Es decir, toda vaca, toda cabra, toda oveja tiene que conocerlo la administración, porque eso al final va a ser consumido por las personas, ¿no? Entonces, cuando un ganadero tiene X cabezas de ganado, tiene que tenerlas identificadas una a una. Si crían, tiene que identificar las crías. Entonces, desde que nacen hasta que mueren, esos animales están trazabilizados. ¿Por qué no podemos hacer una cosa similar con los animales de compañía? No es tan complicado, es decir, el sistema existe. Simplemente trasladémoslo a los animales de compañía. ¿Por qué? Porque uno de los ejes fundamentales del abandono de animales de compañía son las camadas indeseadas. Las camadas no deseadas es cuando tu perro lo cruzas para que tenga crías y tú te quedas con uno porque te parece muy mono y el resto lo desechas. Lo desechas. Yo me crié en mi pueblo y como se desechaba en mi pueblo era con el borde de la mesa. En otros sitios se desecha echándolo a la calle, abandonando al perro o llevándolo a la protectora. Y entonces las protectoras acaban resaturadas. Claro, yo en mi pueblo, o sea, yo lo he visto. O sea, al perro y haces así, paso. Y con una bolsa tiras arriba. Y en las bolsas yo he sacado gatos y perros del contenedor de basura mucho, ¿no? Y eso es otra cosa. No, es que vosotros los urbanitas estáis haciendo normas para los del pueblo. Y yo, si yo soy más de pueblo que las bellotas. O sea, a mí no me vas a contar lo que pasa en un pueblo, porque yo me he criado y he vivido toda mi vida en un pueblo, además un pueblo con un espíritu muy rural, de aquí de Madrid, del sur, en el Álamo, y que tiene una connotación muy manchega, ¿no? Donde todos estos problemas con los animales de compañía son muy usuales. Entonces, para nosotros el control de la cría de animales de compañía es una cosa importantísima para evitar todo eso, ¿no? Para avanzar hacia el abandono cero. Claro, aquí nos viene con el siguiente bulo. Vais a prohibir que criemos animales. No, lo único que planteamos es que si alguien va a criar, que se registre como criador. Igual que alguien que tiene cabras, quiere criar sus cabras, se registra como criador. Y tiene su núcleo zoológico y sus cosas. Pues si tú quieres criar, nosotros generamos dos figuras de criador. El criador profesional y el criador puntual. El criador puntual es como cualquiera de nosotros que tiene su perra, su perro, y dice, pues quiero tener una camada. Vale, pues tú tienes una camada, te registras como criador, tienes tu camada, y lo único que garantiza este sistema es que cuando te nacen los cachorros, tú tienes que colocarlos de la mejor manera. Y ya está. Es decir, garantiza que si tú quieres tener tu cachorro, tenlos, eso es tu responsabilidad. Pero garantiza que los que nazcan tú los colocas. O los vendes si quieres venderlos, o los regalas si quieres regalarlos, todo con su certificación y todo con su identificación antes de la cesión. Con lo cual tenemos la trazabilidad de los animales. Algo tan simple como esto. ¿Vais a prohibir? Lo de la mesa ya no se puede hacer. ¿Cómo? Lo de la mesa que decías ya no se puede hacer, claro. Claro, pero eso ya no se podía hacer de todas maneras. O sea, era ilegal. Eso está en el Código Penal desde el año 2011, que es maltrato animal puro. Pero lo que pasa es que como no existe trazabilidad, Claro. tú no sabes si eso pasa. Claro. O sea, o le ves en el momento hacerlo y un guardia lo ve en el momento hacerlo, o es imposible que tú valores eso, porque luego cuando encuentras a los animales en un contenedor, por ejemplo, o tirados en la calle, tú no puedes garantizar de dónde viene ese animal. No existe una trazabilidad para ello y es imposible que tú sepas de dónde viene. Pero si tú tienes todo un sistema de localización, por ejemplo, de hembras que están inscritas como criadoras, pues ahí sí que puedes hacer una labor de investigación en base a la raza. Incluso si ahí incorporas cuestiones como lo del ADN, pues es fácil que puedas localizar perfectamente a quien haya hecho eso. También otra de las cuestiones es, cada vez que tú vas a un veterinario, el veterinario tiene que garantizar que los animales que van al veterinario están identificados. Y si no están identificados es por situaciones muy puntuales. Es decir, oye, es que me acabo de encontrar este perro en la calle, y entonces el veterinario lo notifica a la administración. Tal persona ha venido con un animal no identificado y lo notifica a la administración. Y la administración es la que se hace cargo de intentar averiguar de quién es ese animal o no, o si la persona se lo quiere quedar, porque se lo quede, pues esto se registra y se intenta buscar todo un sistema de trazabilidad. ¿A quién le viene mal esto? Pues solo a quien no lo hace bien. Es decir, yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí, si tenemos animales de compañía, pues esto ni nos va ni nos viene. Es decir, yo tengo mis perros identificados,
los tengo vacunados cuando me mandan el mensaje el veterinario, porque tampoco caigo, como todo el mundo, te mandan un mensaje, tienes tu fecha apuntada, tú haces tus vacunas y chimpún. No, o sea que no te cambia la vida, esta ley no va a suponer ningún problema para absolutamente nadie, excepto quien cría al estajo, quien cría de manera irregular, quien tiene hembras para machacarlas a criar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se revientan. Bueno, pues esa gente sí va a tener un problema. Va a tener un problema porque va a haber sistemas que les van a localizar. Esta ley impide, por ejemplo, vender animales en un medio online, es decir, en cualquier página web va a estar prohibido vender animales. Lo que se va a poder es anunciar el criador. Yo soy un criador de tal raza y me anuncio con mi número de núcleo zoológico, con mi número de criador, y si tú quieres un perro de esta raza, pues me llamas. Eso es lo que se va a poder anunciar. Con lo cual, al criador bueno, al criador que es responsable, se le va a seguir permitiendo, incluso se le va a favorecer, es decir, porque se va a eliminar el 99% de la cría que se realiza en 1000 anuncios. Si entráis en 1000 anuncios, pues flipáis, ¿no? Esto es así, ¿no? Hay millones de anuncios de animales de piratas, porque son piratas que tienen una hembra, que tienen 2 hembras y las revientan para sacar dinero con esas hembras sin ningún tipo de control, ¿no? Y luego, aparte de todos los problemas que vienen asociados de la consanguinidad, de criar con hermanos, primos y tal, hay un sistema que nosotros vamos a plantear que, por ejemplo, no se puede criar con una consanguinidad mayor del 35%, es decir, entre primos. Esa es la clave, es decir, ¿no? O sea, que tú no puedes criar entre primos, al final, pues lo que pasa es que muchos problemas de salud se heredan, ¿no? Y consanguinidades, pues displasias y un montón de enfermedades, braticéfalos, los perros con los morros cortos, que cada vez se crían más entre perros más pequeños. O sea, yo mi ejemplo, yo tengo un chihuahua en casa, sacado de un criadero, el perro está hecho una pena, tiene 4 años, pero parece que tiene 50. El perro ronca como un dinosaurio. O sea, es brutal. ¿Por qué? Porque está mal hecho, está fatal hecho. Han ido criando entre primos y cada vez razas más pequeñas, y este perro yo le pronostico un futuro corto. Desgraciadamente para mí, porque lo voy a pasar muy mal, porque es mi perra, pero le pronostico un futuro muy corto, ¿no? Eso es lo que no se puede permitir. Es decir, si se cría, que se críe dentro de un ámbito de la salud para esos animales, ¿no? Y vemos que incluso hay compañías aéreas que ya prohíben a ciertas razas volar, porque hay probabilidades altas de que el animal se quede en el vuelo. Carlinos, bulldog francés, todos los braquicéfalos, en muchas compañías aéreas prohíben que vuelen, ¿no? estos animales. Y me voy por las ramas siempre, ¿eh? Son genes recesivos. ¿Cómo? Enfermedades originadas por genes recesivos. Hay 2 pares de cromosomas que codifican la misma información genética, pero al cruzarse entre primos, si alguno de ellos tiene ese defecto, tiene mucha más posibilidad de heredar el defecto. Bueno, lo has explicado mucho mejor que yo. Está claro. Yo ese detalle tan concreto no lo conocía. ¿Qué más incluye la ley de protección animal? Bueno, la ley de protección animal incluye todo el desarrollo que hemos hablado también del método CER, de cómo gestionar colonias felinas. Hay ayuntamientos y comunidades autónomas que lo tienen implementado en sus normas y lo gestionan de una manera correcta y bien, ¿no? El CER. Siempre hay problemas, siempre es mejorable, pero bueno, lo plantean. Luego hay otros sitios donde lo que se hace es capturar al animal y se sacrifica, con la evidente imposibilidad de que las cosas mejoren. Es decir, porque si tú capturas a los animales y los sacrificas, ese espacio que deja el animal lo ocupa otro. Si tú no vas a la raíz, que es eliminar y reducir el abandono. Para eso, otra de las cosas que planteamos en la ley es la obligatoriedad de la identificación de todos los gatos, cosa que ahora no pasa. Y la obligatoriedad de la esterilización de todos los gatos. Ya sea lo tengas en tu casa o sea en una colonia felina. ¿Por qué? Bueno, porque los gatos en muchas ocasiones tienen acceso al exterior y pueden criar, pueden cruzarse con otros gatos. La cría del gato es del 100% de probabilidad, es decir, que son multióvulo y crían siempre, ¿no? Y además pueden tener 3 camadas al año. Es un porcentaje altísimo de animales que pueden nacer de una sola hembra. Con lo cual, la obligatoriedad de esterilización de todos los gatos, salvo
el criador que esté registrado como criador y tenga una hembra destinada a la cría. Esa hembra, igual que la de perros, tendrá una limitación. Podrá tener X cámaras en su vida, durante un periodo desde el año tal hasta el año tal. Es decir, también habrá un control para que puedan ser 3, 2, 4, 5 camadas al año, dependiendo del animal y de la raza. Pero se ha explotado. Claro, porque entendemos que por una cuestión de salud, y además esto lo decidirán un comité científico-técnico que también establecerá esos pequeños detalles, ¿no? De cómo serán, cómo no serán los límites a un lado y a otro de esta cuestión. Comité científico-técnico al que el sector que más se opone a esta ley le llama chiringuito. Sí, se supone que esta ley crea una serie de chiringuitos, que básicamente uno de ellos es el comité científico-técnico y otro es el espacio de coordinación con comunidades autónomas, a eso le llaman chiringuitos, donde tanto las comunidades autónomas podrán poner en común y podrán poner en marcha políticas de protección animal para desarrollar la ley, y el comité científico-técnico pues estará incluido por científicos, gente de la universidad, diferentes ministerios, para implementar ciertas cosas, como por ejemplo el listado positivo. Y eso es otra cosa que incluye la ley de protección animal. ¿Qué es el listado positivo? Y esto es lo que ahora está saliendo en todas las teles. El listado positivo de animales. Te van a prohibir tener periquitos. Bueno, pues eso no es real. O sea, no es real que te vayan a prohibir tener periquitos. El sistema de listado positivo es la inversa de lo que tenemos, por resumirlo mucho, porque es un concepto un poco técnico, es la inversa a lo que tenemos ahora. Nosotros ahora tenemos una serie de listados negativos de animales que se pueden tener, comprar o vender. Tenemos el listado, por ejemplo, negativo, que incluye el Real Decreto de Especies Invasoras, Exóticas Invasoras. Ahí ya en sí hay un listado de animales que no se pueden tener. Y ahí están incluidos, por ejemplo, la cotorra argentina, el cerdo vietnamita. Hay una serie de animales que se ha demostrado que cuando son liberados en el medio pueden suponer un impacto en la biodiversidad. La cotorra argentina, yo no sé aquí, porque aquí hace fresquito, pero en Madrid capital está tomado por cotorras argentinas y cotorras de Kramer. Son dos cotorras que se han adaptado muy bien a Madrid. En Barcelona hay 8 tipos de loros diferentes que vienen del abandono, y que se han adaptado y han criado. Entonces, pobrecitas mías, no tienen la culpa de nada, la culpa es nuestra. Entonces, para evitar eso, el propio Real Decreto de Especies Invasoras, que no es una cosa que hayamos hecho nosotros, que lleva hecho ya años, prohíbe una serie de animales. Entonces, cada año incorporan nuevos animales a la prohibición, porque se demuestre que generan un problema para la biodiversidad. Luego, por otro lado, existen otro tipo de prohibiciones, por ejemplo, la tenencia de primates, que tienen más que ver por la relación de parentesco con nosotros y la posibilidad de zoonosis, de enfermedades que pudieran ser transmitidas del mono a las personas. Y luego hay otro concepto que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Existen algunos animales que están prohibidos de tener por cuestión de seguridad ciudadana. Aquí en la Comunidad de Madrid está prohibido tener ciertas serpientes a partir de cierto tamaño. Porque, hombre, tener una boa constrictor de 8 metros o de 5 metros, pues puede suponer un problema de seguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que eso entra en la cabeza de cualquiera, ¿no? De hecho, en el Parque Juan Carlos I hace un par de años, creo que fue un chico le picó una serpiente de cascabel. Y claro, al final se supo que era una serpiente de cascabel porque lo dijo él y dijo, no, vale, no me ha picado aquí, me ha picado en mi casa, pero he dicho que me ha picado aquí. Menos mal que lo dijo, porque se pudo ir a Faunia a por un antídoto que tenían y evitó que se iba a morir. Y en Toledo creo que hace poco también le picó a otro chico una víbora, bueno, varias cosas, ¿no? Entonces yo creo que esos son los 3 ejes fundamentales que la legislación española tiene para prohibir cierto tipo de animales. Pero son como diferentes listas negativas, ¿no? Y cada año se incorporan nuevas, también si están en peligro de extinción en algún sitio. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es un refundido de todo eso y le damos la vuelta. Es decir, no establecemos listas de animales que no se pueden comprar y vender, sino una lista de los que sí se pueden comprar y vender. Porque es más fácil. Es decir, tienes una lista más pequeña, tienes una lista a la que puedes ir incorporando animales según hayas hecho el comité científico-técnico una valoración de que es un animal que no supone ni un peligro para la salud pública, ni un peligro para la seguridad, ni un peligro para la biodiversidad. Entonces ese animal se incorpora a los que se puede comercializar con ellos. Ese listado no está hecho. O sea, nosotros creamos la estructura del listado positivo.
pero ya hay animales por ahí dando vueltas en medios de comunicación y es como, pues a mí me fascina que ya tengan claro qué animales son cuando no lo tengo claro ni yo que estoy haciendo la ley. Hablan de periquitos, hablan de... Hoy además en la Antena 3 ha salido una noticia y salió una foto, una cotorra argentina, un erizo y un periquito en la foto. O sea, es una noticia que invita al error completo y a la mentira directamente. ¿Por qué? Porque el erizo ya está prohibido, es una especie protegida. No puedes tener un erizo en tu casa. Una cotorra argentina está prohibida ya, porque es un animal que está incluido en el Real Decreto de Especies Invasoras. Y un periquito nadie te lo va a prohibir. De hecho, es de las pocas citácidas, de los pocos loros, que seguramente se puedan tener. ¿Por qué? Porque no generan un impacto. Desgraciadamente un periquito se te escapa y se va a morir, porque no se va a adaptar al medio, con lo cual no supone un impacto para el medio, no se puede adaptar y no puede criar, con lo cual ese tipo de animales se podrá seguir teniendo, al igual que las cobayas, al igual que los hámster, con lo cual ahí se ha generado una noticia también en base al listado positivo un poco erróneo. Y comento lo último de la ley y ya abrimos un debate, si os parece, porque yo me pongo aquí a rajar, ya lo he dicho, o sea, yo lo he avisado. La modificación de la ley 5099. La ley 5099 es una ley que cumple ahora 22 años, que es la ley de animales potencialmente peligrosos, también llamada la ley Obregón. ¿Por qué la ley Obregón? La ley Obregón se hizo, la ley 5099, cuando un perro mordió al hijo de Ana Obregón. Y se hizo esta ley. La ley de animales potencialmente peligrosos. Se generó una alarma social en aquel momento, hubo muchos titulares sobre perros que atacaban y entonces el gobierno, en aquel momento el gobierno del Partido Popular, básicamente estableció una lista de 7 razas y dijo, estos animales son potencialmente peligrosos. Un criterio un poco absurdo, ¿no? Porque cualquier perro puede ser peligroso y cualquier perro puede no ser peligroso. O sea, que la raza no hace la peligrosidad, y esto no es una opinión mía, que no soy veterinario, es una opinión de cualquier etólogo veterinario, te lo dice, ¿no? Sí que es cierto que las razas pueden tener ciertas necesidades, como hablábamos antes de los border collie, pero no por ello les hacen peligrosos. Pero claro, un bicho con una cabeza así grande, un cuello grande, músculo y tal, este ya es peligroso. Pero casualmente en nuestro país, y no hay datos oficiales, pero nosotros hemos ido recopilando de todas las comunidades autónomas, el perro que más ataques registra, por norma general, es el pastor alemán. Tiene que ver con una cosa, sobre todo, el pastor alemán es un perro que no ha perdido nunca de estar de moda, por así decirlo, ¿no? Y hay pastores alemanes desde hace 50, 60, 70 años en nuestro país. Sin embargo, el resto de razas han ido evolucionando en las modas, ¿no? Podemos hablar de en los 90, finales de los 90, los Rottweiler, Doberman, fueron evolucionando a otro tipo de animales, a presas canarias, American Stanford, que son los que han ido, y ahora ya evolucionan a perros más pequeñitos, border collie y tal. Entonces, los perros, estos de razas fuertes, corpulentas, se estableció que eran los perros potencialmente peligrosos. Decían, no, porque tiene una presión de mandíbula que te agarra, tal como te presiona, sí, pero eso no le genera que sea peligroso en sí, su potencia física, ¿no? Lo que genera es su sociabilidad. Y entonces lo que hay que hacer es valorar su sociabilidad, la sociabilidad de cada uno de los individuos, no de las razas. Porque es injusto. Primero, para los dueños, es injusto para los propios animales. Y también genera una imposibilidad de generar una buena norma de seguridad ciudadana. Porque tú no sabes si hay otros perros que no son de esas razas que son realmente peligrosos o que pueden ser realmente peligrosos, y es necesario que tengan una normativa que los que limite su movilidad quizá hasta que dejen de serlo, ¿no? Entonces planteamos toda una modificación de esta norma. Planteamos una derogación de esta norma y un concepto diferente. Planteamos que va a existir el perro de manejo especial y el perro de manejo libre, no potencialmente peligroso. El propio término en sí, el propio lenguaje ya invita a pensar que un animal es peligroso solo por el hecho de que esté catalogado como potencialmente peligroso. Planteamos la necesidad de que todos los perros, a partir de X tamaño o de X peso, que seguramente será en torno a los 10 kilos, 12 kilos, eso también lo determinará el Comité Científico Técnico, tengan que pasar una valoración individual. Una valoración individual, primero en el veterinario y luego con un especialista de comportamiento. Estamos trabajando para que sea de la manera más ágil, más fácil posible, para que esto no suponga un coste importante, pero sobre todo para que esos
esos propietarios de animales que ahora están catalogados como animales potencialmente peligrosos, pues puedan pasar esas valoraciones y que sus perros no tengan, por el hecho de tener la cabeza grande, que estar con una correa de menos de 1 metro y no poder ni siquiera soltarlos en un pipicán. Porque es injusto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese perro es más bueno que el pan. Y hay otros perros que son unos cafres y necesitan pues todo un trabajo de sociabilidad o un trabajo etológico de modificación de comportamiento. Y eso es lo que vamos a plantear con la modificación de la ley 5099, que yo sinceramente pensaba que iba a generar mucho debate, pero a todo el mundo le parece bien. De hecho, he tenido hasta debates con gente de Vox y les parece estupendo, porque son ellos muchas veces los que tienen perros de este porte, ¿no? Y entonces, trabajado esto mucho con veterinarios, con etólogos, entienden que la mejor manera es una valoración individual de cada animal y además no solo desde el punto de vista de la agresividad, porque lo importante no es la agresividad solo de un animal, sino su capacidad también de desenvolverse en el medio en el que conviven con mucha gente que en muchos casos no les gustan los perros y que no tienen por qué soportar a un perro. ¿Por qué no? Porque, a ver, así es la sociedad, ¿no? Entonces, quizás son animales que tengan menos posibilidad de generar un problema, no solo de una agresión o de una mordida, sino que sea perros que hagan mínimamente caso, que, bueno, para que no se te cruce por aquí de repente y tengas un accidente con un coche, ¿no? Bueno, son cosas fáciles que se puedan hacer y que entran dentro de la lógica y de la etología, ¿no? de los propios animales para su gestión. Son 89 artículos, más 6 disposiciones adicionales que hablan de muchas cosas, la prohibición de circos con animales salvajes. Ahora estamos terminando de negociar, a ver si lo conseguimos, la prohibición de los espectáculos de cetáceos en cualquier espacio donde tengan cetáceos, es decir, solo se permitirá tener cetáceos con una finalidad científica, es decir, para la mejora de la raza, para la cría y para la puesta en libertad. Bueno, hay un cambio cultural importante en muchas cuestiones que tienen que ver con esto y que, bueno, esperamos que salga adelante. Y hay una cosa, y con esto prometo que acabo, que es todo el debate que ha habido últimamente en este caso con el Partido Socialista, con el que ya negociamos esta norma, con el que hemos estado 2 años negociando esta norma, ha pasado por 2 consejos de ministros, con sus correspondientes recortes por parte del socio mayoritario, muy a nuestro pesar en muchas cosas. Habíamos incluido la prohibición de la cría de bisón americano, habíamos incluido muchas normas de protección de animales de producción, de animales domésticos, más allá de los de compañía, y todo eso ha ido, bueno, pues hemos tenido que ir cediendo, ¿no? Pero manteniendo un eje fundamental, ¿vale? La protección de los animales de compañía y los silvestres en cautividad están regidos por esta norma. Vale, empezamos por aquí. Quizá la legislatura que viene somos nosotros los que tenemos 100 diputados y podemos plantear otras cuestiones, ¿no? Y ¿por qué no? Hablamos ya de tauromaquia y hablamos de otras cuestiones que sin lugar a dudas están sobre la mesa. Son este elefante que pasa por aquí delante, en la que hablamos de cómo tener bien a un perro, pero te olvidas de que hay espectáculos donde se maltrata a animales y se mata solo por el divertimento de quien está allí. Bueno, hay una de las cuestiones que el Partido Socialista ha presentado en su lista de enmiendas, que es una enmienda al artículo 1, que es la exclusión de los perros destinados o que realicen alguna actividad de caza, deportiva o relacionada con alguna profesión. Perros de policía, básicamente cualquier perro que no es el que está en tu sofá, queda excluido de la ley. Eso es lo que dice la enmienda del Partido Socialista. Para nosotros es inasumible. No podemos hacer una norma que plantee unas mejoras sustanciales, que era lo que planteaba esta, no todas las que nos gustarían, pero sustanciales, y de repente una sola enmienda te retrotrae a una protección mucho menor que las normas de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque esos perros se van a poder sacrificar, esos perros se van a poder hacer lo que quieran, incluso se quedarían en un limbo legal, porque no hay una norma para ellos. Lo que nos plantean es que pasen a ser animales de producción, porque son animales que realizan algún tipo de actividad. Y digo, ya, pero ¿cuándo es un animal de producción? Digo, porque en Madrid está lleno de galgos. ¿Os referís a la raza? ¿O está asociado a alguna actividad concreta? Porque, oye, si no, cualquier persona que te ponga algo en Madrid dice, mi perro es un perro de caza. ¿Para qué? Pues para no tener que cumplir la ley.
me registro como cazador y no tengo que cumplir la ley. Entonces vamos a tener al 80% de la población declarándose sus animales de actividad, de algún tipo de actividad, y así pues no hay que cumplir la ley. Entonces estamos haciendo una ley y le estamos haciendo una puerta gigante de atrás para evitar que se cumpla, ¿no? Entonces es inasumible. Y estamos trabajando ahora en una negociación para que esto no pase. ¿Qué tiempo nos queda? Calendarios. Pues el día 12 y 13 de este mes se abre la ponencia, la comisión de la ley, es decir, se lleva a debate la ley en la Comisión de Derechos Sociales. El 12 se abre la ponencia y el 13 se votan las enmiendas. La votación final de la ley será el 22 de diciembre, en el Pleno del Congreso. Con lo cual, tenemos 15 días para saber qué va a pasar. En lo personal, estoy deseando ya que pasen. Son 2 años que han sido muy duros y que ojalá salga de la mejor manera posible, pero si no, y además esta mañana lo estaba hablando con la ministra, si no, nosotros votaremos en contra de la propia ley. No permitiremos que esta ley salga con la enmienda del Partido Socialista. Será una pena, un trabajo perdido, pero no podemos, por responsabilidad, votar a favor de una ley que hemos hecho nosotros, pero que no la destrozan. Entonces, bueno, tenemos estos 15 días en los que veremos qué pasa. Y ya está, y me callo.